Hola chicas, bienvenidas a un nuevo episodio de Sabia es Mamá Podcast. Yo soy la doctora Gloria Jaramillo. Para quien no me conoce, soy médico cirujano, experta en salud general de niños y adultos, certificada en los primeros 1000 días del bebé. En este episodio vamos a hablar sobre la maternidad, aprovechando que esta semana es el Día de la Madre. Felicitaciones a todas, ya pasó el día y estás escuchando este episodio. Felicitaciones. Y si lo estás escuchando el mismo día que está publicado o antes del Día de la Madre, ya que estos episodios salen días antes de la madre, bueno, nada, espero que la pasen muy bien. Espero que sea un día más, una excusa más para no tanto caer en el materialismo, sino que realmente sientas cuántos eres estimada, cuánto eres amada en tu casa, con tu familia, con tus hijos. Es algo muy hermoso cuando llegan con sus trabajos, con sus manualidades de la escuela, cuando son pequeños sobre todo, que hacen estas cosas por el día de la madre, del papá, siempre hacen o algún dibujo, algún proyecto, ¿no? Es muy bonito ver, sobre todo mientras más espontáneo sea, no tan dirigido, ¿no? Porque a veces sí las escuelas pueden ser muy tradicionalistas en ese sentido de dirigir mucho al niño y no darle ese espacio de creatividad, de espontaneidad, ¿no? De lo que pueda hacer. Pero bueno, en mi experiencia, en la escuela que está mi hija, es muy bonito ver esos detalles únicos que solo es entre ella y yo. Es un mensaje único o una expresión de ella en ese dibujo o en ese proyecto que hizo. Ese detallito que hace que no solo sea único, sino que tiene un mensaje oculto, ¿no? Que tiene un mensaje adicional de lo que ella valora de mí o, o de alguna experiencia que la haya marcado, le haya quedado grabado. De verdad, es muy bonito eso en los primeros años de vida. Y bueno, nada, esperemos de verdad que todas la pasen muy bien y que sobre todo eso, que se sientan amadas y apreciadas con todo el trabajo y todas las cosas que gira en torno a la maternidad y que bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre todo ese trabajo, esas cosas que bueno, que nos hace que a veces sean tan pesadas el día a día de mamá, ya sea que salga de la casa o que se quede en casa. Cada cosa, todo tiene sus dificultades, como cada trabajo tiene sus dificultades y su importancia. No hay un trabajo más importante que el otro. Todos somos parte de una sociedad, de un sistema, y todos aportamos ese granito de arena para que todo funcione y para que todo vaya adelante y la sociedad siga en su evolución, ¿no? Entonces es importante saber y darnos cuenta de que no hay competencia, y sobre todo dentro de nosotras como género es importante darnos cuenta que la competencia no es entre nosotras, ni siquiera con nadie. En realidad lo que queremos es una sociedad mejor, más justa, más equitativa, ¿no? O justa, porque ni siquiera equitativa, una sociedad también más justa, con todas las cosas, con cosas que todavía venimos arrastrando de siglos anteriores, y cómo necesitamos romper con esos mensajes, con esos paradigmas, para evolucionar y ser mejor cada vez más como sociedad y como personas. Entonces, bueno, este año, como les dije, como les he hablado en episodios anteriores, cada una de las cosas de días mundiales de este año, todos están como enraizados, arraigados con el tema de la brecha, lo que es la brecha de género, esas brechas que hay en conocimiento en cuanto a ámbitos o campos de trabajo,
Y bueno, no podemos hacer a un lado el hecho también de la parte más importante, que es el hogar, la familia, las casas, ¿verdad? Esos cuidados y ese trabajo del hogar tan importante, pero también tan agotador y a veces tan explotador, porque cada una, bueno, tiene realidades diferentes, pero en muchos de los casos hay una sobrecarga de diferentes cosas, no solo el hecho de si tienes que trabajar también fuera, un trabajo extra, porque el trabajo del hogar sigue siendo trabajo, aunque lo hagas con todo el amor del mundo y con toda la dedicación. Incluso el pintor, el pintor o el artista, el cantante, todo eso a la final es trabajo que se hace con pasión, que se hace con amor, con entrega, porque hay personas que sí tienen el privilegio de trabajar en lo que los apasiona y en los que los ama, pero eso no significa que no deje de ser a la final un trabajo, que no deje de ser muchas veces agotador, que no te exija una carga mental, que no te exija sí, una concentración, un desgaste que puede llegar al final presentarse mental y físico. Entonces es importante, yo sé que esto es muy dividido en el internet, en el mundo, la sociedad está muy dividida, si es trabajo o no, pero todo lo que sea repetitivo, todo lo que sea, todo lo que requiera movimiento, o incluso si estamos en una computadora, que no nos estamos moviendo, pero requiere una concentración, requiere un, una proyección, una planificación, todo eso es trabajo a la final, aunque sea para nuestra propia casa y para nuestra familia. Es toda una serie de organización que lleva a mí me gusta mucho esa comparación de eres la CEO de tu vida, o sea, eres como esa líder, esa jefe que lleva adelante la empresa de la familia, la empresa que es la casa, el hogar familiar, porque estás proyectando, estás planificando, estás armando y los objetivos y la misión, todas estas cosas que nos lleva a un objetivo, ¿no? Vamos a planificarnos económicamente para ir de viaje a final de año, o vamos a planificarnos para recoger el dinero para la escuela que comienza este año, vamos a planificarnos, proyectarnos para agrandar la familia, o sea, todas estas cosas que requiere realmente que seas una CEO, una CEO de la familia, del hogar, de todo. Incluso la planificación semanal, ¿no? Cuándo son los días de hacer mercado, cómo se va a distribuir, a cómo se va a organizar en la casa, en la cocina. Ser también la SEO de tu tiempo, porque tú debes proyectar, entonces en la mañana me despierto, despacho a los niños, tengo que hacer esto fuera de la casa, hacer las diligencias, pagar los servicios. Todas estas cosas a la final es desgaste mental, carga mental, que es lo que se busca también hacer concientización de este año lo he escuchado muchísimo, el año pasado no tanto, este año lo he escuchado muchísimo, el hincapié de la carga mental que tienen las mujeres en el mundo por la falta de proactividad, autosuficiencia y todas otras características de los hombres, ¿no? Que sí son muy voluntariosos, sí, muchos quieren ser parte de ayudar, entre comillas, la mala palabra de ayudar, porque en realidad no es ayudar, tienes que ser parte activo, miembro activo de esta empresa, tienes que ser parte activo de este barco, tienes que alzar las velas, moverte, andar, tomar decisiones, ¿no? Es el trabajo en equipo. Yo siempre he visto el matrimonio, la familia como un trabajo en equipo de a dos. Crecí con ese ejemplo, gracias a Dios, aunque no era
Igual mi papá creció en una familia tradicional, mis abuelos tradicionales, de que se les levantaba hasta el último plato, hasta el último cubierto, al abuelo. Mi papá creció en ese tipo de familia, pero gracias a Dios tuve el ejemplo de ver a un hombre de que realmente quiere aprender, que quiere ser activo, que quiere ser proactivo, que quiere ser parte, un miembro activo de la familia y trabajar en equipo realmente con su esposa, con mi mamá, ¿no? Entonces, el tener ese ejemplo de verdad te hace, te, no, como siempre dicen por allí, ¿no? Tus papás son como esa vara, o sea, es como lo mínimo que vas a esperar tú también de tu pareja y de la familia que quieras construir. Y por eso digo que menos mal, porque yo no lo veo raro el pedir o el hacer eso, como en otras sociedades o en otros países, o para otras mujeres que no han crecido en esas familias, tal vez puede ser un poco más raro y fuera de lo normal, o un poco más difícil el, el permitir que el hombre sea también un miembro activo de la familia. Y, y bueno, de verdad es también difícil muchas veces el... No es que, ¿cómo decir? A veces hasta el mismo hombre lo puede hacer al propósito o a veces no. El hecho de hacerse como el bobo que no quiere hacer las cosas para que las termines haciendo tú. Eso también muchas veces puede pasar, o que simplemente de verdad no entiendo, o nuestra incapacidad de soltar un poco lo que es el control de las cosas de la casa, de cómo se hacen las cosas con los niños. Bueno, tiene que ver también un poco con todo, ¿no? Pero sí es importante el darnos cuenta de que es importante también, como cualquier CEO de una empresa, delegar. Eso es importante tener en cuenta por nuestra salud física y nuestra salud mental. Recuerden que pueden encontrarme en Facebook y TikTok como Sabias Mamás en la E, y en Instagram, YouTube, Telegram como Sabia es Mamá. De todas maneras, en Telegram les voy a dejar el link, por acá en algún sitio les dejo el link del canal de Telegram. En las redes, bueno, allí les comparto más sobre esta información que tocamos en los podcasts, o profundizamos un poco más, o comparto informaciones también adicional de cualquier otra cosa, diferentes temas. Les agradezco mucho a todas las que ya me siguen por allí. Si no me sigues, por favor, sigue, comparte, da muchas estrellitas a este episodio. Si piensas que alguien lo puede necesitar, también comparte con esa persona. Ayúdame a llegar cada vez más a más audiencia, y sobre todo participa también los comentarios, las preguntas, ideas, para hacer también más interactivo cada vez más este podcast. Los audios los pueden mandar a través de la mensajería privada, o y correo electrónico en email, sabiaesmamá2.0 @gmail.com. Y bueno, allí puedes también extenderte más con respecto a alguna experiencia, sea lo que sea que quieras compartir en los próximos episodios sobre este o otros temas. Las preguntas también, me encantaría responder preguntas. Bueno, este es un podcast que está en construcción. Quiero que ustedes sean parte de esa construcción, y bueno, que vayan también guiando este crecimiento. Los cuidados son tan importantes en la vida del ser humano. Son las primeras señales de civilización. Los dio justamente unos restos de huesos humanos en las que se evidencia fracturas de ambos fémurs, de ambas piernas, y un antropólogo, creo que fue, o experto en estas civilizaciones, en cuestiones de civilización, decía que esas son las primeras señales de civilización, porque realmente el ser humano es, cuando ya empezamos a razonar como seres humanos, que hay una ética, hay una moral, eso nos hace ser más civilizados, y no
dejar atrás a una persona que necesita y amerita cuidados, ¿no? Atención, sobre todo en una época en la que estaban expuestos a la intemperie, a los animales salvajes, tal vez a otras tribus o a otros, sí, que podía atentar por su integridad, el valerse por sí mismo para alimentarse, ya que había que cazar, había que buscar, ¿no? El estar imposibilitado para eso necesitaba obligatoriamente de los cuidados de alguien, ¿no? Los cuidados nos hace ser seres humanos, nos hace ser seres civilizados y nos hace ser y también nos demuestra la importancia que tienen los cuidados, ¿no? Así lo decía también la especialista regional en políticas de empoderamiento económico de la ONU Mujeres. Refería en un encuentro que hubo para impulsar un pacto birregional por los cuidados entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, y hablaba de que sin el trabajo de cuidados el resto del sistema social y económico no puede funcionar. Para dar una idea de su dimensión, se estima que el valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa, dependiendo de los países, entre un 9 y un 27% del PIB o PIB. Este es como lo que es la economía interna, ¿no? La deuda también interna de cada país y representa, es algo bastante importante, ¿no? Representa tanto. Hace algunos años también en cuanto a la lactancia se hablaba de cuánto PIB, cuánta deuda representa o cuánta en la parte económica representa que una mujer pueda lactar a su bebé, y esto también está ligado a lo que son los cuidados, ¿no? Es muy valioso para todos los países, ya que a la final representa menos gastos también con respecto a hospitalizaciones, a enfermedades, etcétera. Entonces, el trabajo no remunerado del cuidado, y que sobre todo recae, esta especialista también hablaba de cómo recae en la mayoría de los casos en mujeres que no tienen ninguna otra opción, porque es importante recalcar que lo que nosotras como mujeres luchamos en la igualdad, en romper esta brecha, el disminuir esta brecha de género que tanto se habla este año, es justamente el tener eh, en igual las opciones de vida, ¿no? Porque se da por sentado de que es la mujer, y muchas mujeres en el mundo no tienen más opción, porque no se les da la opción justamente de poder elegir salir a trabajar o maternar en casa tiempo completo. O muchas veces si, son es como que si les diesen la opción, pero por otro lado las obligasen a elegir entre una cosa y la otra, porque tú de repente, eh, por hacer como una pantalla, porque hay personas así, y a veces no conocemos a la persona que tenemos al lado, y esto también lo hablaba hace poco en Instagram, creo que una historia, o en TikTok. A veces en la maternidad no solo nos damos cuenta de quiénes somos, esa nueva mujer que nació con nuestros hijos, con nuestro pequeño, no solo la nueva mujer que somos, o muchas veces nunca nos habíamos conocido hasta que llegamos a ese momento de la maternidad, y realmente es cuando comenzamos a conocernos realmente, pero esto también pasa con nuestra pareja. A veces no sabemos
bien todas esas heridas que se despiertan con respecto a la parte económica, la parte de organización familiar. Hay tantas cosas que se despiertan en ese momento que nos damos cuenta a quién tenemos al lado, ¿no? Muchas cosas que damos por sentado, eso también lo hablaba en un video en YouTube sobre lo importante antes de proyectarnos a tener familia, y a veces no tenemos estas conversaciones, e incluso antes de casarnos o de iniciar una vida con alguien ya de un compromiso más serio, hablar sobre cómo es nuestra relación con el dinero, cuáles son nuestra proyección como familia, cómo es la organización, cómo pensamos que sería la organización familiar, porque a veces hay mujeres que simplemente se dan cuenta de que no tienen el apoyo económico que damos por sentado cuando a la hora de que decidimos tener familia, ¿no? Muchas veces no nos sentimos bien de que esa persona nos dé dinero, o sí nos sentiríamos bien, pero esa persona ejerce un tipo de violencia que hoy en día también se conoce mucho, que es la violencia económica, en la que hay un control, que hay un manejo de la parte económica, que hay un ocultamiento también de ingresos y de la movilización de esos ingresos. Y muchas veces esto también lleva a que la mamá no quiera estar más a tiempo completo en casa, necesita el trabajar, porque también en esta violencia económica quieren controlar que, que te puedes comprar y que no, más allá del hecho de si hay recursos o no, así sea productos de higiene personal, productos básicos, también hay un tipo de control y violencia económica con respecto a eso. Entonces la mujer está en riesgo. Esta especialista regional también hablaba del riesgo, que como el cuidado, siendo tan importante, siendo algo tan valioso, también representa un riesgo para las mujeres en el mundo, y sobre todo migrantes. Ella hablaba de que también representa, sobre todo cuando hay bajos ingresos, porque claro, no pueden contratar a otras personas para cuidar de esas personas que se necesita, ya sean niños, ya sean ancianos, porque esto también recae muchas veces en las mujeres sin que estas personas tengan opción, porque simplemente por ser mujeres. No se discute el hecho de que un hombre, de que una mujer deba renunciar para cuidar a su hijo o para cuidar a los ancianos, pero se da por sentado de que el hombre no es el que va a renunciar, porque el hombre no puede estar en la casa, porque si no se va a deprimir, porque se va a sentir mal, porque se va a sentir menos, toda una serie de estigmas que no tiene nada que ver con ser hombre o con ser mujer. Cualquiera que esté encerrado todo el día en la casa, y el burnout por cuidados, que eso también lo hemos hablado en otras partes, en años anteriores, hemos hablado como el burnout, como una persona, este es el síndrome del cuidador, se le dice en español, el síndrome del cuidador, que es una carga continua, constante, que va más allá de ponerte, que no hay un momento en que te puedas poner tú en primer lugar. Esto lleva a consecuencias emocionales y psicológicas. Entonces ella hablaba de cómo estos cuidados, este trabajo de cuidados, siendo tan valioso, tan importante, también representa para la mujer un riesgo de sufrir más violencia patriarcal, violencia económica, violencia física, entre muchísimas otras cosas. Y también como esto está marcado por la pobreza, porque no tienes los recursos para contratar a alguien para que cuide de ellos, de ancianos o de niños o de los hijos, y también por la parte de la falta de opción laboral. Esto es una realidad, sobre todo, bueno, yo de verdad en Venezuela nunca lo sentí, tal vez estaba en una burbuja,
En Colombia también yo creo que estaba en una burbuja. Familiares me han dicho que más o menos como que es la realidad, pero lo vine a ver mucho más acá en Europa, como si te preguntan directamente si quieres tener hijos, si vas a, aunque a pesar de que acá en Italia es ilegal, no se puede preguntar, pero te preguntan muchas veces, y que esto no debería, dónde vas a cuidar a tus hijos, dónde vas a tener a tus hijos, y esto no se les pregunta a los hombres, como que dan por sentado de que es solo labor de mujer. Esto también viene ligado con el tema de la penalidad de la maternidad, porque mientras nosotras estamos maternando, mientras estamos cuidando a nuestros hijos sí, o a las personas mayores, aunque más está relacionado con los niños la penalidad de la maternidad, pero puede pasar también si nos tocaría en algún momento cuidar de nuestros suegros o de nuestros padres en algún momento. Aunque para nuestros padres o suegros, los abuelos en general, tal vez sería mucho más fácil, o sea, socialmente es más común ver contratar a una enfermera, alguien que los acompañe, que los cuide. También los niños, niñeras, antes de la edad del maternal o del jardín de infancia. Pero por otro lado también nosotras tener la libertad de que quien quiera también quedarse en casa a cuidar, en vez de contratar a alguien a cuidar a tu hijo, si me quiero quedar yo también tener esa libertad y eso sería como lo justo, ¿no? Y la libertad por la cual estamos luchando en romper esta brecha de poder tener esa libertad de elección de hacer lo que quiera. Si me quiero quedar 6 meses, si me quiero quedar un año, si me quiero quedar 2 años, bueno, en vez de gastarme todo ese dinero en pagarle a una persona, lo hago yo y me lo disfruto yo y bueno, es totalmente válido. Hay personas que simplemente no, yo me quedo 6 meses y ya, o me quedo el primer año y deseo trabajar, pero igualmente sigue habiendo una penalidad durante ese tiempo que te quedas en casa. Y, y bueno, esto lo vamos a hablar después en el próximo episodio. Vamos a hablar sobre la penalidad de la maternidad, pero esta especialista de la ONU hablaba también de cómo la mujer que queda al cuidado, esto le representa también una repercusión, un vector de desigualdad, de discriminación. La discriminación porque por ser mujer te toca y muchas veces no tienes más opción, no se pone ni siquiera en la mesa, no se duda en ningún momento de que sea el hombre el que se quede en casa con los hijos, se quede en casa con la abuela, simplemente es la mujer y ya. También representa el vector de desigualdad porque mientras nosotras estamos en casa, esto también lo hablaba la ONU y diferentes organizaciones en pro de las mujeres, en que nos hacemos cada vez más pobres y si tenemos después al lado una persona que ve como que ese es su dinero porque él trabaja y ese se lo gana es él y él es el que manda y él es ahí nosotras ahí no tenemos nada, aunque legalmente eh, todo es de todos. En un matrimonio, creo que en un concubinato en algunos países también, todo es mitad y mitad. Pero a la hora práctica, esa es como la mentalidad de muchos hombres en las que este es mi dinero y tú no tienes nada. Entonces es como que la mujer a la final en su patrimonio no tiene nada, está en cero y sumándole a otras cosas que pueden suceder en un divorcio en las que si se llega a dar eso, ¿no? Pasaste como ha pasado en tantas noticias de mujeres 20 años después se divorcian y quedan en la calle porque por las leyes de sus países no tuvieron más nadie, estuvieron 20 años en casa o 10 años en casa dedicadas a hacer transporte, a ser niñera de tus propios hijos, a ser ama de casa, a ser la señora de ¿cómo le dicen hoy en día? Porque creo que ya no se dice señora de limpieza, señora de ayuda de la casa, ¿no? La señora que ayuda en la casa.
todo esto te lo dedicaste tú misma a hacerlo durante tanto tiempo, dedicaste toda tu salud, todo tu esfuerzo, toda tu juventud, y cuando llega el momento no tienes nada, estás empobrecida. Y eso lo era lo que decía esta organización, no me recuerdo si era la misma ONU de mujeres o otra, que hablaba de cómo nosotras nos empobrecemos mientras ellos siguen en su carrera laboral, siguen aumentando sus currículos, muchos siguen estudiando, siguen ascendiendo en puestos en su área, y nosotras estamos estancadas y para atrás, porque si tienes un espacio de tiempo sin experiencia, que a la final te va a restar en tu currículo cuando quieras entrar nuevamente a tu campo laboral, a tu puesto de trabajo, etcétera. O si quieres buscar, eso te va a restar. Vas a buscar nuevamente trabajo, te va a restar, el tener hijos te va a restar, porque muchas empresas, te lo pregunten o no te lo pregunten, si se llegan a enterar, eso te resta, y, y es lamentable, ¿no? Ella hablaba también de cómo la pobreza repercute, porque mientras menos recursos para buscar quien te ayude para tú ingresar a trabajar nuevamente. Pero yo creo que más allá de dar por sentado que todas las mujeres quieran trabajar después de tener hijos, es nuevamente, como les digo, la libertad de elegir, y es totalmente válido. Yo quiero tener hijos para disfrutármelos, no para salir a las 6 de la mañana y están dormidos, o salir con ellos para la escuela, no verlos en todo el día, después regresamos en la noche, pelear para que hagan las tareas o pelear por lo que sea. Y esa es la calidad de vida y la calidad de crianza que uno les puede dar, porque uno cansado luchar con ellos para que hagan las tareas o para que coman, o sea, que maluco, que feo, ¿no? El solo relacionarnos con nuestros hijos de esa manera negativa, porque todos estamos cansados, porque y ya después a dormir, no tener ningún tiempo de compartir, o sea, ¿cuántas horas puedes estar con tus hijos al llegar de la casa, del trabajo, de todo el día? 2, 3 horas, a veces una. A veces personalmente pasa así, veo cómo le pasa a mi esposo, y él a veces se lamenta de que como en la mañana sale al trabajo y llega en la noche y es una personita totalmente diferente, más crecida, sabe cómo pasa el tiempo y cómo le crece tan rápido ante sus ojos sin poder disfrutársela. Entonces, por eso me gusta mucho cómo en España se busca mucho es la conciliación, porque no quieres dejar de maternar, pero también quieres trabajar, pero hay una manera, se debe buscar un punto medio, ¿no? Que es el conciliar, el no tener de una manera directa o indirectamente verte obligada a elegir o a renunciar para poder estar en casa con tus hijos. Personalmente, a la hora de decidir tener hijos, buscar tener una familia, formar mi familia, para mí era importante estar en casa, disfrutarla, pero también el, muchas veces sí, te hace falta tu trabajo, pero dices, o sea, yo voy a trabajar para después darle ese dinero a una niñera, el pagarle por que alguien la cuide, no sé, era como algo que a mí de verdad no me hacía sentir bien. Cada una de nosotras somos diferentes y esto es sumamente importante. No hay competencia, no hay señalamientos, nada. Cada una de nosotras es totalmente diferente, y la que se sienta bien haciendo diferentes rutinas, saliendo en la mañana, viéndolos en la noche, y lo importante es que haya una calidad. Si realmente ustedes ven que sí pueden tener una calidad de presencia, de estar allí con ellos, de crianza en ese tiempo, así sea poco tiempo, la evidencia lo dice, ¿no? Que lo importante es la calidad que haya en ese tiempo que estén juntos, totalmente válido. Lo importante es conocer como los límites. En mi caso,
sé muy bien cuáles son los límites. Yo soy una mamá altamente sensible, soy una paz, una persona altamente sensible y sé cuáles son mis límites. Yo me saturo fácilmente, sí, la sobreestimulación, todo lo que es visual, auditivo, el no dormir, lo viví durante 5 años, trabajé en guardias nocturnas, la sobrecarga laboral es un desastre. Sabía que no le iba a poder proporcionar a mi hija una buena calidad, una buena relación conmigo desde los primeros días y también por mi propia salud, ¿no? Por mi salud decidí que esto era. Me hace falta, sí, me hace falta, me gustaría poder también, el dinero nunca está de más, eso es una realidad, pero creo que lo más valioso es, es esa, la presencia. Yo creo que el manual del amor y la crianza, que es la teoría del apego, nos los dice, la importancia que es el poder tener a tu mamá presente, no solo física, sino psicológica y emocionalmente. Eso no tiene precio para mí. Y también por experiencia propia que lo sufrí, lo viví con mi mamá, que probablemente también era una persona altamente sensible sin darse cuenta, y cómo en esos momentos de saturación en la noche o sea, tomaba decisiones que no eran las más acertadas y bueno, no la culpo, pero tampoco la justifico. Entonces era como tal vez una mala respuesta. Estoy respondiendo igual a querer ser diferente a ella, cosa que no se debería hacer, pero fue lo que me llevó a querer conocer más de lo que es la crianza, de lo que es la neurociencia, de lo que es el desarrollo del niño, más allá de lo básico que nos enseñan en la Universidad de Medicina, ir más allá a lo profundo y poder acompañar a las mamás en esto, ¿no? Y así no seguir perpetuando métodos de crianza y respuestas autónomas y mitos y leyendas con respecto a los comportamientos de los niños, que son totalmente erradas y que no tienen ningún fundamento. Y cierto que esto no siempre se puede, siempre lo he dicho en mis redes, no se puede dar uno el lujo de estar en casa, a veces la economía no lo permite, no es tampoco que a nosotros nos sobre el dinero o que podamos darnos lujos, pero gracias a Dios estamos en una posición en que estamos tranquilos, tenemos lo básico y bueno, sí, a veces quisiera darle muchísimas más cosas, pero como les digo, para mí lo más valioso es estar aquí presente, el cuidarla, buscarla, llevarla a la escuela, estar aquí en casa, sí, hacer las cosas de la casa. Todo eso para mí me parece súper importante y que es un trabajo fundamental, ¿no? Ryan Gosling hoy en día ha hecho este papel de Barbie, ha dicho tantas cosas en pro de las mujeres, pero lo más importante que ha dicho fue, creo que la semana pasada, en un premio, dándole gracias a su esposa, de que gracias a que ella está en casa cuidando de sus hijos, él puede estar allí. Él ha podido hacer ese papel, grabar esa película, a pesar de que tienen los recursos, claro, para eh, contratar a niñeras, a contratar a cualquier persona que cuide a sus hijos, y ella también tiene la oportunidad de crecer en su carrera profesional, pero ella también ha tenido la libertad de decidir de ser una mamá que está allí con ellos, ¿no? El decidir estar en el día a día con tus hijos, y que gracias a eso también él ha podido avanzar en su profesión, y es también una de las cosas que recalca muchas de las asociaciones o organizaciones, de que no nos damos cuenta
que gracias a estos cuidados que nosotras ejercemos, también los hombres pueden seguir avanzando en sus trabajos, pero no somos tomadas en cuenta. Muchas veces hasta somos mal vistas, nos discriminan, también socialmente, porque somos como las flojas que están en la casa, que no quieren hacer nada, que viven en la casa durmiendo, porque ese es el concepto de la sociedad, y el concepto de que no producimos, de que no somos productivas. Y claro que somos pilar fundamental de la sociedad, porque gracias a nuestros cuidados las personas pueden seguir trabajando, porque alguien se tiene que quedar con los niños, alguien se tiene que cuidar con esos abuelos. Entonces somos un pilar importante, y esto tiene que cambiar también para que la sociedad y el mundo evolucione, porque la misma naturaleza nos dice que necesitamos del apego materno o de una figura principal, no solo de mamá, una figura principal que esté allí con nosotros, que nos ayude a autorregular, que nos enseñe a regular nuestras emociones, ¿no? Que nos proteja, nos cuide, nos alimente, y también nos enseñe las cosas de la vida, del día a día. El niño se sigue desarrollando y necesita un adulto responsable que esté allí a enseñarle el mundo, ¿no? Y la importancia que tiene esto, ¿no? Y bueno, alguien tiene que irlo a buscar a la escuela, llevarlo a las actividades, acompañarlo en las tareas, revisar las tareas, estar allí. Es importante, la misma ley te lo dice en diferentes países, ya sea hasta los 14 o hasta 16, otros hasta 12, diferentes países, diferentes leyes, pero en torno a eso el niño tiene que estar acompañado. Entonces alguien tiene que acompañarlo, tiene que hacerlo. Entonces mientras esa persona lo hace, la otra persona puede seguir avanzando en su vida, escalando puestos, realizándose en ese ámbito, ¿no? Que también es importante. Todos los ámbitos son importantes y hacen de la vida mejor. Entonces, sí, es algo importante. Me gustó mucho eso de Ryan Gosling, el darle a su esposa ese reconocimiento, esa importancia. Gracias a ti yo estoy aquí, gracias a ti yo tengo un trabajo, gracias a ti puedo seguir trabajando. Eso fue bastante bonito. Pero incluso la ONU de mujeres, por ejemplo, en este discurso que les estoy citando ahorita, de cómo es importante las mujeres, el recalcar la discriminación y la desigualdad que tienen para reincorporarse al trabajo. Y es algo que también siguen insistiendo, la reincorporación al trabajo. No se habla de esta libertad de elección, de que si yo no me quiero reincorporar al trabajo, quiero dedicarme a mis hijos. También tiene que haber un valor, una importancia. Si lo estamos viendo en los números, en la economía de los países, la importancia de que mamá dé pecho, de que esté en la casa, o que una persona esté allí con el bebé, con los niños, con los ancianos. La importancia de los cuidados se está traduciendo también a nivel económico, pero entonces seguimos repitiendo esto. Pero hay algo que me gusta, lo vi hace poco en un post, es de Farida Di, que es una ricercatora, no, en italiano. Es una investigadora árabe que se dedica a lo que es el estudio de las opresiones del día a día de las mujeres árabes. Decía, si empoderamos a las mujeres para trabajar fuera de casa sin esperar que los hombres lo hagan dentro de casa, las estamos explotando, no empoderando. Y esto me pareció, wow, boom. Es que es así, que seguimos hablando de la reincorporación de la mujer al trabajo después de la maternidad, después del embarazo, empoderar a las mujeres para que salgan, sean independientes. Claro que esto nos va
esta independencia económica nos quita menos riesgo de sufrir violencia económica, de estar en una posición de peligro, de vulnerabilidad. Pero si más bien empezamos a hablar de lo que, bueno, que es algo tan complicado, ¿no? El empezar a hablar como desde esta posición del hombre, de vamos a trabajar en equipo, de lo que es el matrimonio, el trabajo en equipo, el trabajo de la casa es igual para todos, el trabajo y el cuidado de los niños es igual para todos, el ser proactivos dentro de casa, el ser parte esencial, miembro activo de la casa, ¿verdad? Es fundamental para que nos baje esa carga mental, esa sobrecarga laboral. Se habla hoy en día de que la mujer en promedio tiene 3 trabajos prácticamente, o 2 trabajos, el que está fuera de casa, el que está en la casa y el de la familia, ya sea los abuelos, si hay que cuidarlos, o los niños. Entonces, mientras el hombre tiene menos trabajo y más tiempo libre. También había, hace poco hizo boom un clip de José Rafael Guzmán, que es un cómico venezolano, que hablaba es que cómo le daba vergüenza ser hombre en ese momento, que leían un estudio en el que el hombre tiene más tiempo libre porque claro, todo lo hace la mujer. Son personas que no son proactivos ni autosuficientes, no son adultos funcionales, entonces incluso si son muy voluntariosos, lo decía en el episodio anterior, si son muy voluntariosos, quieren ayudar entre comillas en la casa, pero no, es cuestión de ser proactivos para no tener tanta carga mental, porque el tener que hacer toda la planificación y decir tú haces esto, tú haces lo otro, o sea, el delegar es importante, pero es mucho más importante ser proactivo para no tener carga, esa sobrecarga mental, y que es igual de desgastante como el físico. También la misma ONU hablaba de que el cuidado y el trabajo no remunerado son trabajo. Han hecho una campaña del año pasado sobre esto, la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado sobre las mujeres limita sus oportunidades y es un obstáculo, para su empoderamiento económico y para el disfrute de sus derechos en igualdad de condiciones. Y es lo que estamos hablando, y es lo que también dice esta frase que les leí ¿cómo se llama? De Fárida. La importancia de darnos cuenta de que también debemos empoderar a los hombres a que las tareas del hogar son iguales para todos. Empoderar a las mujeres, a que salgan, bueno, no sé. Les hablo siempre de la libertad de elección. Esto es lo más importante. Quien quiera salir a trabajar, quien quiera quedarse trabajando en la casa, que es igual trabajo, y lo volvemos a repetir, es trabajo igual, no remunerado, pero es trabajo. Y esto lo que causa la sobrecarga de ese trabajo, ¿no? También, aunque decidamos, hay mujeres que deciden, yo voy a salir a trabajar, pero tienen esta sobrecarga en la que, y personalmente algunas conocidas les ha sucedido así, que tienen toda la voluntad del mundo de trabajar, pero también buscar a los niños, llevarlos, si se enferman, cuidarlos, llevarlos al médico. Llega un punto de que están tan agotadas que indirectamente son obligadas a renunciar a su trabajo porque no dan más. El tener que trasnocharse mientras más pequeños, que se despiertan más, y esto no es difícil. Sí, se traduce también en enfermedades físicas a largo plazo, enfermedades mentales a corto plazo, a mediano plazo. Es muy difícil el trabajar pero seguir haciendo las mismas cosas como si no estuviésemos trabajando, el criar hijos como si no los tuviésemos, que eso también se ha hablado mucho en redes. Mientras el hombre, como es hombre, si el niño tiene fiebre, ni se despierta, ni se da cuenta, ni está pendiente
de si falta algo, no está pendiente si la mujer está cansada, al menos de hacer turnos, ¿no? Si están 7 días enfermos, 7 días que ni pendiente, porque confía, claro, son nuestros hijos, confía de que los vamos a cuidar bien y que está bien cuidado, pero también te podías preocupar por ella, ¿no? Por tu esposa, un trabajo en equipo, son 7 días, 5 días de fiebre que están enfermos, vamos a relegarnos, ¿no? Entonces esto indirectamente nos va obligando a que no se da más y hay que renunciar. O empezamos a tener problemas en el trabajo por los permisos y hay que renunciar, ¿no? Pero el hombre ni pendiente, sigue trabajando. Bueno, sí, yo proveo, yo trabajo, yo llevo el dinero a la casa, la comida a la casa, pero no estás pendiente de esa carga que tiene es tu mujer, tu esposa, tu pareja, de no dormir esos 5 días, esos 7 días, y que igual tiene que ir a trabajar, o que 7 días de pedir permiso, tal vez nos podríamos hacer mitad y mitad, ¿no? Unos días lo cuidas tú, otros días los cuido yo, no sé. Y son cosas que no suceden porque ni siquiera se duda, se da por entendido de que es mamá la que lo va a cuidar. Y muchas veces se usa de excusa el hecho de que el niño quiere a su mamá. Y esto es también en parte tal vez falta de lazo, de exposición del hombre con el niño, de papá con el niño, que crear lazos, el cambiar pañales aunque lo haga mal, el cambiar al niño aunque lo haga mal, la práctica hace la perfección. Y es desde el día uno, así nadie nace aprendido, vamos a practicar, vamos a hacer, para que también el niño se acostumbre de que papá también lo puede consolar, de que papá también puede resolver, papá también te puede alimentar, etcétera, etcétera. Entonces cuando toque esto, que son más grandecitos, papá también te puede cuidar, yo te voy a cuidar unos días, papá te va a cuidar otros días. O sea, si no, ¿a quién tenemos al lado? Si el niño no se siente a salvo con esa persona, bueno, también hay que ver, ¿no? Hay de todo, uno lee tantas cosas en las noticias, bueno, hay de todo en esta vida, pero sí, es importante hablar de esto, esta sobrecarga, y de las mujeres que estamos en casa, pero que igual nunca podemos desconectarnos del trabajo, porque el papá sale a las 7, a las 8 o a las 5 en Latinoamérica. Bueno, hay muchos trabajos desde muy temprano, salen de madrugada y regresan y ya se desconectan del trabajo, ya sea 12 horas, ya sea 8 horas, pero se desconectan. En cambio, la mujer que está en la casa, pasan 12 horas y todavía sigue trabajando. Sigue lavando platos, sigue limpiando cocina, sigue limpiando la casa, sigue activa, sigue en las labores, que son labores a la final. Sea remunerado o no, son labores, es un trabajo repetitivo, es un movimiento constante de aquí para allá, es un pensar constante, no en ningún momento te desconectas. El papá se desconecta, ve televisión, está con los amigos, se toma unos tragos, no sé, cada uno se desconecta de manera diferente. Mi mamá, cuando se desconecta, mujeres que ni siquiera pueden bañarse, que ni siquiera pueden comer, es fuerte, ¿no? Entonces, no estamos empoderando a las mujeres, sino que las estamos explotando cuando no empoderamos a los hombres a que también pueden ser proactivos, activos en casa, con los hijos, a cuidar en forma igual, ¿no? Ambos. Así mamá esté todo el día en la casa, también tiene todo el derecho a desconectarse. Tú estás haciendo, por ejemplo, tú hiciste tu trabajo de fuera de la casa, pero ahora te toca también atender a tus hijos, porque yo estoy todo el día con los hijos, entonces es como una manera de, pero esto yo creo que depende de cada uno, de las rutinas, bueno, de lo que va, de lo que funcione para la familia, pero son también programaciones que tenemos tan arraigadas en la mente que ni lo dudamos,
ni nos cuestionamos, ni nada, pero que nos afecta mental y físicamente. Y bueno, chicas, creo que hasta acá voy a dejar este episodio para que no se haga tan largo. Espero que les haya gustado. Denle like, compartan, denle muchas estrellitas. Envíenme sus opiniones, sus preguntas, todo lo que puedan aportar para los siguientes episodios, de lo que sea, las preguntas. Si quieren aportar alguna experiencia, recuerden al correo sabiasmamá2.0 @gmail.com o en las redes a través de los mensajes. Y bueno, chicas, un abrazote, feliz Día de la Madre, que la pasen muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao.